Quisiera que siguiéramos en el tema que tiene de una importancia muy grande. Ustedes saben que estamos estudiando las parábolas. Y en el estudio de las parábolas estamos estudiando algunos, por decirlo así, subtemas para que nos ayuden a comprender mejor las parábolas, qué es lo que es el reino de los cielos. Y entre esas cosas estamos estudiando qué es lo que es el fruto. Ustedes saben que casi una gran mayoría de las parábolas habla del fruto de una o de otra manera, ¿ya? Que dieron fruto, que no dieron fruto, etcétera, ¿ya? Así que quisiera seguir un poquito hoy día el tema, lo tuvimos el domingo pasado, lo tuvimos también, así que vamos a hablar un poquito acerca del fruto. Así que vamos a hacer un pequeño resumen y podemos decir que el fruto que Dios pide es, por decirlo en otra forma diferente a como dijimos la vez pasada, pero más o menos el mismo tema, es todo lo que nosotros hacemos con el carácter de Jesucristo, que nos ha sido marcado en nuestra vida por el Espíritu Santo. En otras palabras, dijimos que cuando sea el tribunal de Cristo, Dios no nos va a preguntar cuántas iglesias abriste, a cuántas personas dedicaste, cuántas ofrendas diste, nada de eso. Él nos va a preguntar una cosa: ¿cuánto tú, en obediencia, lograste de absorber el carácter de mi Hijo Jesucristo? Y todo lo que nosotros hagamos con ese carácter de Cristo es fruto para la gloria de Dios. Estábamos en el capítulo 15, ¿verdad?, de Juan, y ahí nosotros aprendimos que el fruto, el Señor Jesús dice: yo soy la vid verdadera, y el fruto no puede darse sin una unión vital con la viña. El árbol de la viña, si la savia de la viña no pasa por el gancho no va a dar fruto. Si por alguna razón se corta o se quiebra, ese gancho no da fruto, porque la esencia de la savia que pasa desde las raíces por el tronco de la vid no está en la rama, entonces no hay fruto. De la misma manera el Señor Jesucristo dice: yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, el que en mí no permanece no puede dar fruto. O sea, no existe fruto sin una comunión personal con Jesucristo. El mundo puede hacer muchas cosas buenas, podemos hacer una tremenda teletón y ganamos miles de dinero, pero si Jesucristo no está ahí, ya no tiene valor para Dios al menos. Y nosotros, la gente religiosa, hace muchas cosas para Dios, pero si el carácter de Jesucristo, la persona de Cristo no es la que impulsa, que mueve, ahí no hay fruto. Hay obras, ¿ya?, pero esas obras Dios no las considera. Dios considera solamente las obras que vienen del cielo, que vienen con Jesucristo. Y Jesucristo nos transmite a nosotros esas obras, ¿ya? Así que nosotros, en el capítulo 15, voy a leer rapidito, dice: yo soy la vid verdadera y mi padre el labrador, todo pámpano o rama, o todo cristiano, digamos así. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Después más adelante el versículo 3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Y esta palabra es muy importante. Versículo 4. Esta palabra nos responde por qué hay cristianos que dan menos fruto que otros. ¿Por qué, por ejemplo, la parábola dice que unos dan a 30, otros creyentes dan a 60 y otros creyentes dan a 100 por uno? ¿Por qué todos los cristianos no damos la misma cantidad de fruto? Bueno, aquí está la respuesta, ¿ya? Es por la cantidad de permanencia, de obediencia al Señor. Si un cristiano es más o menos obediente nomás, da más o menos fruto nomás. Si un cristiano es muy obediente, da mucho fruto. Si un cristiano permanece así poquito, el Señor da poquito fruto, pero todos dan. El que no da fruto es que no es cristiano.
puede hacer muchas cosas en la carne, puede hasta predicar en la carne, puede hacer tremendas cosas, ¿ya? Pero si Jesucristo, la vida de Dios no está ahí, eso no vale, ¿ya? Entonces, la palabra permanecer se repite muchas veces acá. Y el cristiano que permanece con el Señor, en comunión con Él, en el Espíritu Santo, es el cristiano que absorbe más el carácter de Cristo y como consecuencia lógica es que más obras hace. Pero no las hace Él, sino que las hace Jesucristo en Él. Por eso que dice el versículo 4, permanecer en mí, es un mandamiento. En otra palabra, manténganse en comunión conmigo, ojalá todo el tiempo. E incluso hasta cuando pequen, tengan comunión conmigo, porque después que pecan, en vez de guardarse el pecado y hasta que crezca, confiésenlo ahí mismo y sigan agarrados a mí. Entonces normalmente a veces nos vienen las tentaciones, nos alejamos de Dios, nos hacemos lo desentendido y a veces pasan 2 o 3 días que tenemos un pecado ahí sin confesar y entonces ese tiempo no había una permanencia en Cristo. Y en ese tiempo no ha habido fruto para la gloria de Dios. Y después del tiempo lo confieso y empiezo a notar, entonces nuevamente permanezco el Señor. Entonces, versículo 4 nuevamente dice, permanece de mí, y lo más importante, y yo en vosotros. El Señor siempre permanece en nosotros porque Él es fiel, y nosotros de tanto en tanto permanecemos con Él porque nosotros somos infieles. Pero si fuéramos infieles, dice la Biblia, Él permanece fiel. Siempre estar ahí, siempre está para nuestra comunión con Él, siempre está esperando a nosotros. Pero Él nos manda que nosotros, para que tengamos más fruto, permanezcamos en Él. Permanecer en mí es decir, comunión con Cristo. Y yo en vosotros. El yo en vosotros es que como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Un ejemplo muy sencillo. Corten usted una rama, que es un gancho, aunque haya apareciendo huido, corten usted de la vid, ¿y qué es lo que le pasa a esa rama? Se seca la uva, no la da fruto. ¿Ya? Tenga usted un cristiano que está siempre permaneciendo en comunión con Dios, que todos los días confiesa sus pecados, que todos los días invoca al Señor por el pan de Dios, especialmente el pan espiritual, que se cuida de ser guardado de Satanás, del mal, del maligno, y que aunque sea imperfecto y caiga, confiese sus pecados diarios. Esa persona permanece en el Señor. Y el carácter de Dios comienza a crecer en esa persona. Y todo lo que empieza a hacer va a hacer buenas obras. La sonrisa va a ser sincera. Las cosas sencillas que hace en la casa, cuando le ayuda a su Señor, lo hace de corazón. Hasta algo tan sencillo como venir a la iglesia, viene porque está deseoso de estar en la presencia de Dios, y alabarle, adorarle y escuchar de Él. Porque está permaneciendo en el Señor. ¿Ya? Entonces, todo lo que hace se comienza a convertir en fruto. ¿Ya? Y entonces lo más obvio, si yo me separo del Señor, voy a dar menos fruto. Entonces ahí está la respuesta, ¿por qué habemos cristianos que no somos tan profundamente espirituales? ¿Y por qué damos menos fruto que otros? No está en nuestra capacidad, sino que está en nuestra perseverancia y nuestra obediencia de permanecer en el Señor. Versículo 5. Dice el Señor, yo soy David, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, somos la dupla perfecta con Jesucristo. Somos la dupla perfecta. Todos ustedes son la dupla perfecta. Son la dupla perfecta para el matrimonio en el hogar, para la relación con los demás. Pero separados ya empezamos a meter la pata. ¿Ya? Y permanecer en mí, yo en vosotros. El que dice, leo nuevamente el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Así que no nos hagamos ilusiones, que si no tenemos una comunión íntima con Jesucristo, pecado sin confesar, que vamos a estar llevando fruto. Podemos estar haciendo escuela dominical, podemos estar predicando, podemos ir a la iglesia, pero separados de una comunión íntima con Jesucristo, estamos mal. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y
se secará. Y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 7. Dice, si permanecéis en mí, fruto es condicional. Si yo quiero dar fruto para Dios, es condicional. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y aquí nos explica un poquito más cómo nosotros permanecemos en Él. En una comunión por medio de su palabra. Él nos habla a nosotros por su palabra. Nosotros le hablamos por la oración y Él nos habla por su palabra. La persona que no da mucho fruto es una persona que le cuesta agarrar la Biblia. La persona que no lleva mucho fruto es una persona que cuando está leyendo la Biblia pasa una moca, empieza a mirar la moca, sigue la moca, y después se olvidó lo que estaba leyendo. La persona que no da mucho fruto, la persona que da fruto, llega cansado, el trabajo no puede nada, pero se tira de rodillas delante del Señor, y si está solo se pone a orar, y dice, Señor, yo necesito de ti, sin ti no puedo nada, estoy cansado, pero dame un poquito de tu palabra, quiero de ti, y esa persona hasta durmiendo da fruto. Yo creo que hasta ronca más bonito. Porque está en una comunión, se ha acostado, en paz se acostó y a sí mismo durmió, porque solo tú, Señor, me haces dormir o vivir confiado. ¿Ya? Si permanecer, dice, el versículo 7 dice, permanecer en mí, si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros. Muéstrame un cristiano que le gusta mucho la Biblia, y yo te voy a mostrar un cristiano de mucho fruto. Muéstrame un cristiano distraído, que llega a la reunión, está loco porque termina la reunión, se aburre, se duerme, y le cuesta mucho no estar en la presencia del Señor. Yo te voy a mostrar un cristiano de muy poquito fruto. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. En una palabra, que tengáis mucha comunión con el Señor. Mucho fruto. ¿Y qué nos dice? Y seáis así mis discípulos. ¿Ya? Hoy vamos a ver un poquito más adentro, ¿ya? ¿Cómo es que se obtiene ese fruto? ¿Ah? Vamos a segunda de Pedro. Segunda de Pedro. En segunda de Pedro, el apóstol Pablo está hablándole a los creyentes, porque él, el capítulo 1, ¿ya? Les da la naturaleza divina, ¿ya? Y entonces el apóstol Pablo le habla a los creyentes y les dice así, en el 2 Pedro 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas, ¿por qué nos han sido dadas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad? Dice, por su divino poder, ¿ya? Por su divino poder, dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó de su gloria a su gloria excelente. Por medio de las cuales nos ha hecho preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de ellas seamos hechos participantes de la naturaleza divina. Y aquí está el carácter de Dios. El carácter de Dios no está en nosotros, sino que entra. Dios nos tiene grandes promesas, y por medio de la fe, ¿ya? Estas promesas se van haciendo efectivas, y por medio de esas promesas que Dios nos dio, que nosotros las alcanzamos mediante la comunión con Cristo, por esas promesas llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Hay muchas cosas que son de Dios que Dios nos las da a nosotros, hay cosas que no nos va a dar nunca. Por ejemplo, su omnisciencia, su omnipotencia, su omnipotencia, son atributos que Dios no los comparte con nadie. Es más, nosotros nunca, aunque quisiéramos ser eternos, porque tenemos principios. Pero hay otros atributos de Dios,
de la naturaleza divina, que vienen por el Espíritu y que forman el carácter de nosotros, que nos son dadas. Por ejemplo, el amor, la paciencia de Cristo, la paz, el gozo. ¿Ya? Entonces, estas promesas nos son dadas como para que nosotros tengamos y seamos partícipes de la naturaleza divina. Versículo 5. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia. ¿Diligencia para qué? ¿Para servir al Señor? No. ¿Diligencia para qué? ¿Para venir a la iglesia? Tampoco. Diligencia, ni siquiera diligencia para leer la Biblia, aunque no hay nada comparable con leer la Biblia, venir a la iglesia, toda nuestra diligencia tenemos que ponerla, dice, poner toda nuestra diligencia, dice, también, a ver, el versículo 5 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto, añadid a vuestra fe virtud. Nosotros creemos en Dios, tenemos ya fruto, ¿ya? Pero tenemos que esforzarnos y a esa fe que tenemos que añadir virtud. Pregunta, ¿de dónde viene la virtud? ¿Alguien me puede responder esta mañana? ¿De dónde viene la virtud? ¿Algún ser humano tiene virtud? No, al menos como Dios la quiere. La virtud viene de Dios. Y a la fe que yo tengo que conectarme con la virtud y la persona de Cristo. Digamos, dice, a la fe virtud, a la virtud dice conocimiento. Pregunta, ¿dónde está el conocimiento? Una pregunta más exacta. ¿Quién es la fuente de toda sabiduría, de todo conocimiento? Jesucristo. Jesucristo. Sin una convicción de comunión con Cristo, ni siquiera la Biblia me va a revelar. Puedo saber un montón de cosas, pero no voy a hacer nada ni voy a hacer nada a lo que usted. Porque la revelación divina nos cambia la vida, nos mueve, nos transforma, nos hace parecernos más a Jesucristo. Entonces el conocimiento es de nuestra comunión con Jesucristo. Yo a veces estoy muy enfocado, por ejemplo, ahora estoy bien apurado, que tengo que regalar como 15 mensajes al hilo, así que tengo que dar la conferencia. Y de repente le digo, Señor, ¿sabes qué? Estoy súper metido en los mensajes, yo estoy contigo. Qué bueno que estoy cansado, Señor, porque yo quiero estar contigo, quiero que tú me ayudes a descansar, quiero tener comunión contigo, porque estudiar la Biblia no vale. Lo que vale es estar contigo, lo que vale es mirarte a ti. Y que te transforma en una persona tan vil como yo, tan pecadora, tan mundana y tan carnal. Entonces, hermano, nosotros tenemos que esforzarnos en acercarnos al Señor y añadir el conocimiento, y como dice aquí, el conocimiento mediante el conocimiento de Él, de la persona de Cristo. Añadir a nuestra fe, dice virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio. Hermano, quiero darles una buena noticia. Todos ustedes tienen dominio propio. ¿Y saben por qué? Porque eso se lo dio Jesucristo. Eso es un fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Ese es dominio propio. Por eso que ustedes no son esclavos del pecado. Por eso que no practican el pecado. Pero ese dominio propio hay que desarrollarlo hasta lo más íntimo. Hasta cómo comemos, cómo miramos, las cosas que hacemos. Para que podamos decir un día todo me es lícito, todo más no todo conviene, y yo no me dejaré dominar por ninguna cosa, sino que doblegaré todas las cosas para la gloria de Cristo. Pero, ¿de quién viene ese dominio propio? ¿De quién viene? No es la naturaleza divina que nos transforma. Usted ha probado un poquito de dominio propio, porque antes eran esclavos del pecado igual que yo. ¿Y por qué no aplicar ese dominio propio ahora a las cosas que está trazando tu vida espiritual?
¿Por qué no aplica dominio propio para tirarte de rodillas delante del Señor con la puerta cerrada en comunión con Él? ¿Por qué no ocupa dominio propio para vencer el sueño? Para dejar a un lado la novela, la película, irte a estar con Cristo, porque ese dominio propio lo tienes. Pero eso quiere ver que tú lo uses, porque somos socios con Él. Cuando nosotros tenemos ese fruto del Espíritu Santo, nosotros vemos que todas las cosas se sugieren a la gloria de Dios alrededor de nosotros. ¿Y de quién es ese carácter? Es la naturaleza divina, que es transmitida por el Espíritu Santo, que forma el carácter nuestro y damos fruto para la gloria de Dios. ¿Y qué más dice? Bueno, virtud conocimiento, dominio propio. Y al dominio propio, ¿qué más dice? Paciencia. Como dice Santiago, miraba a nuestro Señor, que es paciente. ¿Qué es lo que es la paciencia, hermanos? La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Es el carácter de Cristo que quiere anidarse en nosotros, criaturas impacientes, que salimos, hacemos y deshacemos, porque no nos tiramos, por eso que no estamos dando tantos frutos, por eso que la embarramos muchas veces, por eso que metimos las patas, porque no estamos dando frutos, porque no se ha anidado en nosotros el carácter de Cristo, la paciencia del Señor. ¿Cuánto la necesitamos, verdad? Luchemos específicamente por estas cosas puntuales, ¿ya? Y bueno, y dice a la paciencia, a la paciencia, ¿qué dice? Piedad. ¿Sabes lo que es la piedad? Una vida llena de Dios. Que le preguntemos hasta la hora, ojalá, Señor Jesucristo. Que le digamos, Señor, ¿podré comprar esto? ¿Podré hacer esto, Señor? Yo no quiero hacer nada porque sin ti nada puedo hacer, Señor. Porque fuera de ti, nada podemos hacer. Yo quiero permanecer en ti. Yo quiero formar mi carácter. Quiero ser un hombre fructífero, una rama fructífera. Y quiero que la naturaleza divina, que viene por el Espíritu Santo, yo quiero conseguirla. Te falta paciencia, te falta dominio propio. ¿Qué te falta? Bueno, todas las cosas, dice, que pertenecen a la vida real nos han sido dadas por su divino poder. Y por estas preciosas promesas, Dios nos hace participantes de la naturaleza divina. ¿Ya? Entonces dice a la piedad, ¿qué dice? A la piedad, afecto fraternal. Yo puedo cultivar mi amistad no con mis amigos favoritos. Yo puedo tener un afecto fraternal con el cuerpo de Dios. Puedo derribar las barreras sociales, las barreras de edad, las barreras de prejuicio, las barreras de orgullo, y puedo tener un afecto fraternal con el pueblo de Dios que fluye de la naturaleza divina por mi comunión con Cristo. Pero ¿qué es lo que me pasa? Tengo 12 amiguitos y de ahí no salgo. Y el pueblo de Dios está por ahí votado, gente que necesitan amistad, que necesitan apoyo. No, porque yo tengo mis favoritos. Porque no tengo esa área al carácter divino. Entonces no tengo fruto en el afecto fraternal. Tengo mis amiguitos nomás. Y eso de los amiguitos como grupitos en las iglesias. Pero aquí está hablando de un amor fraternal que viene de Dios. Amar el cuerpo de Cristo, entregarnos a ellos. Dice, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, ¿qué dice? ¿Qué es lo que hay que añadir? Amor. El fruto del Espíritu es amor. Amor. Es el carácter de Dios transmitido no solo por el Espíritu Santo. Este es el concepto de fruto. Dice, amor dice, porque dice el versículo, por eso terminamos, porque ciertas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos y sin fruto. Es que el fruto viene solo. Ustedes han visto un árbol de naranja diciendo, ay, quiero parir naranja, ay, y hace, ay. No, hermano, la naranja sale solita. Es que es verdad, hermano, usted se ríe, pero es verdad. La naranja sale solita. Es la consecuencia de la naturaleza divina en nosotros. Por eso que el Señor dice que no puede el mal árbol dar buen fruto.
Pero el buen árbol no puede dar mal fruto, porque somos hechos participantes de la naturaleza divina. ¿Ya? Entonces dice, nos de carácter ociosos y sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor